Gloria a Dios. Agradezco a Dios por este privilegio que me da, a nuestros pastores, a nuestros líderes que nos permiten este privilegio. Amén. Gloria al Señor. También es una gran responsabilidad, pero lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Así que vamos a estar ubicados en esta hora. Se lo invito para que se ponga de pie. Y vamos a estar leyendo en esta hora, allí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, el versículo 24 al 29. Amén. Gloria al Señor. Mientras está allí buscando, no deje de alabar al Señor, no deje de exaltarle, porque mientras usted le alaba, algo puede pasar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora, hermano, con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Amén. Vamos a estar orando para que el Señor sea hablando a nuestras vidas a través de su palabra. Señor, en esta hora te doy gracias, Dios mío, por el privilegio, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor, por tu misericordia. Señor, en esta noche te doy gracias por el privilegio que tú me das, Señor, de compartir tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, yo te pido, Señor, que seas tú hablando, Dios, pues la palabra es tuya, Dios mío. Tú conoces los corazones, Dios mío. Tú conoces de qué tenemos nosotros necesidad, Padre. Por eso te pido, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra. Señor, habla mi vida, habla la vida de la iglesia, Señor. Padre, y que podamos nosotros, Señor, ser corregidos, instruidos, enseñados, Dios del cielo, en toda justicia, Señor, y para toda buena obra, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede ponerse cómodo, hermano, no dejando de alabar al Señor. Gloria a Dios. Y vamos a estar hablando bajo el tema estabilidad, un camino al éxito. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos cada fin de año la expectativa de cuál va a ser el lema que para el siguiente año. Amén. Y quizás cuando vimos este lema, estabilidad, muchos fuimos confrontados. Quizás muchos también nos preguntamos, bueno, ¿y Dios por qué escogió este lema? ¿O por qué esta palabra ha sido establecida como el nuevo lema? Amén. Pero Dios quiere que nosotros seamos exitosos. Dios quiere que nosotros tengamos vida de triunfos. Amén. Gloria al Señor. Y cuando nosotros miramos esta palabra, estabilidad, nos habla de que allí en el significado dice que un cuerpo se mantenga equilibrado sin sufrir sin ningún daño, sin ninguna dificultad o pase por una dificultad, se mantenga en su puesto. Amén. Un ejemplo de estabilidad nosotros podemos verlo en las palmeras. Sabemos que sobre ellas muchas veces vienen vientos violentos. En otras ocasiones muchas de ellas en la playa también son golpeadas por las olas y se doblan, hermano, pero no se mueven de su lugar. Amén. Y qué bueno que nosotros aprendamos a ser como esas palmeras, que aunque venga lo que venga, sigamos en nuestro sitio, sigamos en nuestro lugar, que no nos dejemos mover de cualquier cosa. Amén. Y encontramos aquí la palabra del Señor, dos ejemplos: el sabio y el insensato. Amén. Dos características diferentes. Y no solo en este pasaje se nos muestra estas dos características, sino en otros pasajes también, como en la parábola de las vírgenes. Allí también nos habla de vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Amén.
Y aquí estamos viendo, hermano, dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Desde el capítulo 5, hermano, el Señor comenzó allí sobre un monte a enseñarle a aquellas multitudes que lo seguían. Y les daba muchos mandamientos, les enseñaba del matrimonio, del divorcio, de las ofrendas, de la oración. Y al final de todo termina con estas frases: el que oye estas palabras y las pone en práctica. Hay otra versión que dice: el que oye estas palabras y hace lo que yo le digo, le compararé al hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Cuando nosotros miramos, bueno, ¿cómo así que edifique su casa sobre la roca? Nos quiere decir que nosotros podemos edificar nuestra casa sobre otra cosa. La roca, hermano, da estabilidad. La roca es muy difícil de mover. Incluso para que una roca sea movida, muchas veces tiene que ser con dinamita. De otra manera, muy difícil. Y cuando vamos a la palabra del Señor y nos habla de la roca, está hablando de Jesús. Amén. Y lo que nos está diciendo el mismo Señor es: edifiquen sobre mí. Yo soy la roca. Si ustedes edifican sobre mí, no se van a mover. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice que si nosotros edificamos sobre Jesús, somos prudentes. Amén. ¿Cuántos son prudentes? Gloria a Dios. Y vea, hermano, vea que ahí viene una característica. Dice: viene la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Si nuestra vida está fundamentada en Cristo, no vamos a caer. Si nuestra vida está fundamentada en Cristo, no vamos a ser avergonzados. No vamos a ser derrotados, amén. Vamos a tener victoria, vamos a vivir felices. Aunque venga el problema, la dificultad, levantaremos nuestras manos para alabarle, para glorificarle, amén. ¿Cuántos pueden exaltar el nombre de Dios? Gloria a Dios. Hasta este momento, ¿quién puede decir: Dios me desamparó, Dios me dejó caer, Dios no me socorrió? Antes, hermano, Él estaba ahí alentándonos, dándonos fuerzas para que nosotros no desmayáramos, amén. Allí cuando Elías, hermano, sintió que él estaba solo, el Señor le dijo: levántate, porque largo camino te resta, amén. Gloria a Dios. Pero vemos el otro ejemplo, hermano, el imprudente, el que construye su casa sobre la arena. Y podemos decir en este tiempo: el que construye su casa sobre lo material, sobre el dinero, sobre las riquezas. Al final, esa casa caerá. Amén. ¿Cuántos lo creen? Porque va a venir las mismas circunstancias, pero su mirada no está puesta en Jesús. Su mirada está puesta en lo terrenal. Y cuando viene la crisis, entonces hay angustia. Cuando viene la dificultad, hay tristeza, hay dolor, hay remordimiento, diciendo: no, ¿y ahora qué será de mí? ¿Qué será de lo que yo he construido? Como dijo ese hombre que construyó graneros: reposa, alma mía. Pero le dijeron: esta noche vienen por ti. Amén. Si nosotros vamos allí a Apocalipsis, hermano, al capítulo 3, vamos a ver una iglesia inestable, que creía que era estable, que creían que estaban firmes. Y debemos cuidarnos de eso, de quizás creer que estamos firmes, de creer que estamos estables, de que ya nosotros, por quizás llevar un tiempo en el evangelio, ya no vamos a caer. Debemos cuidarnos de eso, porque el diablo es engañador desde el principio y muchas veces ataca de esa manera, haciendo creer que ya está todo completo, que ya ha alcanzado la plenitud. Amén. Y si vamos allí a Apocalipsis capítulo 3, el versículo 14,
La palabra del Señor dice: escribe al ángel de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. El Señor le está diciendo a esta iglesia: usted no es estable. Odisea, usted no es estable, porque un día está caliente. Bueno, un día no está caliente, al otro no está frío, no se sabe qué es. No se sabe cuál es su condición, porque vive de una apariencia, y de eso debemos tener cuidado. Amén. De que quizás nosotros decir: no, es que yo sí estoy bien, pero salgo de aquí a hacer qué. De eso debemos cuidarnos. Y el Señor le está diciendo a esta iglesia: ojalá fuese frío o caliente, una de las dos. En cierta manera, ojalá fuera bien pecador o bien consagrado. Y yo decía: bueno, ¿por qué el Señor dice eso? Y dice que el agua fría de los lagos fríos, eso relaja, eso hace descansar. Pero las aguas calientes son medicinales, y las aguas tibias producen náuseas. Entonces, de ahí porque el Señor está diciendo: sea frío o sea caliente. Amén. Pero vea lo que le sigue diciendo el Señor a esta iglesia. El versículo 17 dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire la condición a la que había llegado a esta iglesia, de decir: ya de nada tengo necesidad. Y en ese nada tengo necesidad también habían dejado a un lado a Dios. Creyendo que eran estables, sacaron a Dios. Y ellos creían que estaban estables, que estaban firmes, que estaban equilibrados. Ellos creían que ya estaban en su plenitud, hasta que vino el Señor a decirles: no se equivoquen, porque esa no es su condición. No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos creían que estaban bien, pero el Señor les estaba diciendo: ustedes están desnudos. Ustedes dicen que tienen riqueza, pero son pobres. Son unos miserables, arruinados. Y quizás nosotros llegamos a decir: no, es que yo sí oro. Es que nadie ora como yo oro. Es que yo sí ayuno. Pero salimos de acá y quizás el chisme, la murmuración, la crítica, y entonces no nos definimos. Y que el Señor nos ayude, amén. Porque si queremos ser exitosos, debemos tener una estabilidad. Y ese versículo habla de esa roca que no se mueve, de Cristo que fue inamovible, a pesar de todas las pruebas que le ponían los fariseos y los escribas para hacerlo caer. Él había adquirido una firmeza, y no tanto en su hablar, sino en su secreto, en estar en las madrugadas hablando con su Padre. Queremos tener estabilidad, vayamos al secreto, vayamos a la presencia de Dios. Es en el secreto donde vamos a alcanzar estabilidad. Porque una cosa es la que nosotros decimos y otra cosa es la que están viendo de nosotros. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos alaban al Señor? Y vea, hermano, que aquí el Señor le dice a esta iglesia: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, que compres y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
El Señor le estaba dando la receta y diciéndole: ¿quieren alcanzar estabilidad? Vengan a mí. Vengan a mi presencia. ¿Quieren alcanzar estabilidad? Es necesario que tengan mi gloria sobre ustedes. Cuando se habla del oro, se habla de la gloria de Dios. Y le está diciendo: ¿quieren tener estabilidad? Vengan. Vengan para que reciban mi gloria. Vengan para que reciban mi unción, mi poder. Y ahora sí sean firmes. Y ahora sí sean estables. Quizás el Señor también nos está diciendo a nosotros: vengan a mi presencia. ¿Quieres alcanzar estabilidad? Ven a mi presencia. Necesitas mi gloria. Necesitas mi poder. Necesitas de mi unción. Allá en Santiago, la palabra del Señor dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Debemos ser constantes, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos le exaltan? Amén. Y muchas veces podemos encontrar la constancia para lo del mundo, pero en lo espiritual, ¿cómo estamos? ¿Qué tanta constancia tenemos para buscar a Dios? Porque a veces podemos un día orar y al otro ya no. Un día podemos buscar y al otro no. Pero el Señor está diciendo: sean constantes. Sean constantes. Debemos ser constantes. Y quizás cuando hablamos de ese lema, ¿por qué ese lema? El Señor quizás estaba viendo que a la iglesia le faltaba constancia. Que la iglesia estaba muy reposada. Que la iglesia estaba muy quieta y que era necesario decirle: oiga, despierte, que lo que viene es peor. Y si ustedes no están firmes, no están estables, van a caer fácil en el engaño del mundo. Y por eso ve que usted hasta cristianos peleando por defender a la policía o a los del paro. Y que mejor les den bala a los de la policía. No, que mejor maten a los de este lado, cuando deberíamos estar clamando, cuando deberíamos estar orando, cuando la iglesia debería estar haciendo algo más, cuando parte de lo que está pasando allá afuera es responsabilidad de la iglesia, porque la iglesia ha dejado de ser constante. Hoy en día las iglesias solo hablan de dinero, pero no hablan de arrepentimiento. Ese mensaje se ha dejado quieto. Ese mensaje se ha dejado a un lado. Y por eso es que pasa lo que pasa. A pesar de que es cumplimiento de la palabra del Señor, pero la iglesia pudiera hacer mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y quizás el Señor nos está diciendo: iglesia, comprende mi colirio y unge tus ojos para que veas, para que se quite la venda de tus ojos, para que tú vuelvas a ver, para que la ceguera espiritual se vaya. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos glorifican al Señor? Hermano, Saúl, el rey Saúl, había alcanzado una estabilidad en su reino, en lo material. Había alcanzado que el pueblo, que la gente lo reconociera como rey. Pero él se olvidó de Dios. Él dejó a un lado a Dios. Y cuando Dios hablaba, él no estaba firme en sus convicciones. Y dejaba que en lo que tenía, en lo que ya estaba decidido por Dios, el pueblo entrara a opinar. Y usted ve que cuando Saúl fue enviado a derrotar a Amalec, la excusa de él fue: el pueblo me dijo que tomáramos las ovejas, que tomáramos lo mejor. No era firme, hermano, no era estable, y por eso fue desechado. Y reinó
mucho tiempo, pero reinó sin la dirección de Dios. Reinó sin la guianza del Espíritu Santo. Reinó para agradar a los hombres. Y guárdenos el Señor de agradar a los hombres. Gloria al Señor. Vemos un apóstol Pedro, hermano, en su principio, un hombre inestable, que hablaba, que decía, pero a la hora del cumplimiento, ¿dónde está el apóstol Pedro? ¿Dónde estaba el Pedro que dijo, yo voy a la muerte? ¿Dónde estaba el Pedro que dijo, no te voy a negar? Un hombre inestable, un hombre que era de palabras, no de hechos. Y hasta ese momento el apóstol Pedro no era un hombre exitoso, pero estaba en el proceso de Dios. Y después, hermano, lo vemos con una firmeza, con una estabilidad. Un hombre que era inamovible de su convicción, de su creencia. Un hombre que decía, y sus hechos lo confirmaban, que si era necesario morir por Cristo, él iba a morir por Cristo. Pero tuvo que entrar en el proceso de Dios. Tuvo que entrar en ese molde del Señor para que alcanzara esa estabilidad. Amén. Un Tomás, hermano, incrédulo, viendo los milagros, viendo las señales, pero también entró en ese proceso de Dios. Y al final fue un hombre grandioso. Y quizás nosotros estamos en el molde de Dios. Estamos pasando por esa prueba, por el molino del Señor, para que la iglesia de Mosquera sea estable, para que la iglesia de Mosquera sea inamovible de sus creencias, de sus convicciones. Que el diablo se levanta, amén. Que el diablo ha golpeado la casa, sí, pero aún estamos aquí. Y no nos vamos a mover porque Cristo está con nosotros, porque Cristo va delante de nosotros. Yo no sé si usted lo puede creer, pero se han pasado por muchas dificultades. Y cuando cerraron el templo, hermano, fue duro para nosotros, pero sabemos que es con un propósito. Sabemos porque es que Dios tiene un plan para nosotros. Y aquí en este lugar estamos siendo procesados, estamos siendo moldeados, para que la bendición no dañe nuestro corazón, para que la bendición no nos haga mover. Amén. Quizás muchas veces Dios nos ha tenido que pasar por el hambre, pero es para que cuando tengamos de comer, no dejemos de verlo a Él. No quitemos nuestros ojos del Señor Jesús. Amén. Y por eso la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Queremos ser exitosos, miremos a Cristo. Queremos tener victoria, miremos al Rey de Reyes. Amén. No dejó a Israel, hermano, en el desierto. El faraón no los pudo destruir. Y durante años no han podido acabar con ellos. Tampoco podrán con la iglesia. Porque Dios no ha desamparado a su iglesia. Amén. Pero es necesario que nosotros tomemos decisiones. Es necesario que nosotros nos confrontemos a nosotros mismos y nos preguntemos en quién hemos creído. ¿Quién fue el que nos llamó? ¿Quién fue el que nos rescató? Que no fuimos nosotros, que no fueron nuestras fuerzas, sino fue Dios que tuvo de nosotros misericordia. Amén. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos glorifican al Señor? Gloria a Dios. Y por eso, hermano, todos los apóstoles, a pesar de las pruebas, de las dificultades, pudieron llegar hasta el final, porque tenían su mirada puesta en el Señor. El apóstol Pablo, hermano, se puede decir que fue uno de los que más sufrió,
Pero en medio de eso decía, no es por mí, no es para mí, sino fue para el que me llamó. Y hoy nos queda la convicción de un hombre que fue estable, de un hombre que no fue movido por las dificultades, por la muerte. Y aún en sus cartas puede decir, ten cuidado de ti mismo. Eso fue lo que lo llevó al éxito, que él se cuidaba de él mismo. Él sabía que el único que podía desestabilizarlo era él mismo. Y por eso él nos da ese consejo también para nosotros. Cuídense de ustedes mismos. ¿Quieren ser estables? Cuídense de ustedes mismos. Amén. Miremos nuestra vida. No dejemos que otros la miren por nosotros. Nosotros sabemos qué errores tenemos, qué falencias hay en nosotros, que nos llevan a muchas veces a desviarnos a mano izquierda, pero después nos llevan a desviarnos a mano derecha y a salirnos de la voluntad de Dios. Pero el Señor dice, el que oye estas palabras hará mi voluntad, seguirá en mi voluntad, no se apartará del camino, no se saldrá ni a derecha ni a izquierda, sino que llegará firme, llegará al final. ¿Cuántos quieren llegar al final? ¿Cuántos quieren llegar al final? ¿Cuántos quieren ser estables hasta el final? ¿Cuántos quieren no salirse ni a derecha ni a izquierda? Amén. Yo no quiero salirme, porque lo que viene para este mundo es terrible. Yo quiero estar en las bodas del Cordero, viviendo en la eternidad con mi Señor, y que cuando llegue al cielo Él diga, buen siervo y fiel. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren estar allí? Seamos estables, edifiquemos nuestra vida sobre Cristo, edifiquemos nuestra vida sobre Dios. No les puedo decir que usted edifica su casa sobre Dios y no van a venir problemas, pero Dios se los va a ayudar a superar. Dios le va a dar la fuerza para que usted supere cada obstáculo, cada dificultad, cada crisis. Pero sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios no tenemos victoria. Si nos olvidamos de Dios, vamos a ser fracasados, derrotados. Por eso cada día miremos a Cristo. No importa si no estamos en el templo donde estemos, pongamos nuestra mirada en Cristo. Que si Cristo está con nosotros, nosotros estamos bien. Amén. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies? ¿Y por qué no le decimos al Señor en esta hora, Señor, ayúdame a edificar mi casa sobre ti? Si Jehová no edificare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está con la iglesia, el trabajo de la iglesia es en vano. Si Dios no está con nosotros, todo lo que nosotros hagamos será pérdida. Pero ¿por qué no decirle, Señor, quiero tener una vida exitosa? Quiero ser parte de una iglesia exitosa, de una iglesia estable, firme. Habla un momento con el Señor. Porque quizás muchos de nosotros en algún momento nos hemos desestabilizado, hemos perdido el equilibrio, nos hemos desviado y la brújula ya no está apuntando al norte, sino que ahora está apuntando al sur. Y que quizás muchas veces, en vez de avanzar, nos hemos devuelto. Pero la palabra del Señor dice, separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí no hay victoria. Separados de mí no hay bendición.
Separados de mí hay fracaso, derrota, hay tristeza, hay dolor. No seamos como esta iglesia que llegó al punto de decir: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Que no lleguemos al punto de dejar a un lado a Dios, de dejar a un lado a Cristo. Muchas veces cuando evangelizamos decimos que el Señor está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta. Pero esa palabra es para la iglesia. El Señor está tocando a la puerta de la iglesia. El Señor está tocando a la puerta de nuestro corazón, porque Él quiere darnos estabilidad. Él quiere que nosotros estemos edificados sobre aquella piedra angular. Que nuestras bases, hermano, no sean bases de paja, no sean bases de arena, sino que sean de roca, de la palabra del Señor. Oh, aleluya, aleluya. Oh, iglesia, la estabilidad es un camino al éxito.